Listo. Bueno, entonces llamemos lista. Johnny, Alexander Ortega, no. Ashley, Tamara tampoco, hace rato. Gilberto Vázquez, ¿está Gilberto por ahí? Hace días no veo a Gilberto. Daniela Caicedo, ¿está por ahí? Daniela Caicedo, ¿está por ahí? Ok, Daniela. Norma Costanza Peralta, ¿está por ahí? Presente. Norma, buenos días. Nicolás Puentes, ¿está por ahí, Nicolás? Presente. Listo. Juan David Vargas Narváez. Juan David Vargas Narváez, ¿no? Larry. ¿No ha llegado Larry? Larry no está. Daniel Fernando. Presente. Jonathan Mauricio Polanía. Presente, profesor. Buenos días, presente. Listo, buenos días. Oscar David, ¿está por ahí? Oscar David tampoco, hace días que no lo veo. Karen Jaramillo. Karen, ¿está por ahí? Listo. Angie Valentina López, ¿no? Juan David Vargas Tobar. Ojo. Angie Tatiana Rojas, ¿está por ahí? Presente. Okay. Anderson Julián Anacona. Presente, profe. Emerson. Erika Rocío Torres. Erika Rocío Torres. Jorge Eduardo Hoyos, no. Karen Damari Zamboní. Hace días tampoco Karen. Karen. Poco a Karen. Mai Junior. Sandrit Anacona. Sandrit Anacona. Fernanda. Presente. Ok. Alba Leni Paz. Alba. Carlos Augusto Chilito, ¿está por ahí? Presente, profe. Bueno. Sandy tampoco. Caterine Aguilar. Presente, profe. No está Miller. Carol Penagos. No está Carol. Dani Karina Muñoz tampoco. Cristian David Rocha Castiblanco. Jefferson Danilo Quintero. Jefferson Danilo Quintero. Serio, Andrés Suaza, ¿no? Ricardo Andrés Fuentes. Ricardo Andrés Fuentes.
Jonathan Andrés Manchola. Poco. John Wilson Arredondo. Johnny Mateo Pinto. Y Juan David Manrique Hernández. Listo. Bueno, dejemos ahí eso. Listo. Veo que falta harta gente que no he vuelto a ver. Bueno, vemos en este momento 15 personas. Solamente 15 personas conectadas. Entonces, recordarles que hasta el momento solamente llevamos 2 trabajos, ¿no? El primero es el de Excel, el segundo el que hicimos en Access. Tenemos un tercer trabajo para el día lunes, ¿sí? Que es el de la biblioteca. Y el test del día de hoy, ¿sí? Entonces ya serían 4 notas, ¿sí? Dejémoslas escritas. Permítame aquí en el tablero. Vamos a dejar escrito aquí en el tablero las notas que llevamos. Oiga, una de las ventajas de las clases virtuales es que los tableros nunca se borran, ¿no? Si estuviéramos en la clase, uno borraría el tablero y bailas. ¿Sí? Notas hasta el día de hoy. ¿Qué es hoy? Hoy es 6 de noviembre del hermoso año 2020. Primera nota, Excel. Segunda nota, Access. Tercera nota, Test. Y cuarta nota, ¿listo? Access, aquí pongámosle diagrama, entidad, relación. Diagrama, entidad, relación. Diagrama, entidad, relación. ¿Sí? Nota test, entonces decimos que lo hicimos el 6 de noviembre, para que no lo van a olvidar. ¿Listo? Entonces, empecemos en orden, ¿no? Daniela Caicedo, ¿está por ahí, Daniela? Bueno, yo sé que algunos van a decir que el micrófono está dañado, que el micrófono yo no sé qué, ¿sí? Entonces, pues yo espero que los micrófonos sirvan hoy. Daniela Caicedo, ¿está por ahí? ¿Te sirve el micrófono, Daniela? Sí, señor. Ok. Nos hablas un poquito durito, ¿listo, Daniela? Bueno. Listo. Entonces, permítame un momento. Daniela, Señor. cuéntame, ¿para qué sirve una base de datos? Para almacenar los datos, para gestionarlos.
organizarlos. ¿Y qué provecho le puedo sacar yo a eso? Mm, ¿Qué provecho? Sí, Pues según lo que requiera el cliente, un reporte, un informe, según las necesidades de un negocio. te pongo un ejemplo. Sí. Te pongo un ejemplo. Tenemos una base de datos para un supermercado en el cual vamos a guardar todo lo que los clientes nos compran. ¿Para, Señor, para qué le serviría al supermercado tener una base de datos en el cual va a guardar todo lo que los clientes le compran? mm, ¿Para qué? ¿Para qué le sirve eso? pues no sé, profe, en cuanto a la factura, ¿puede servir? Sí, pero ¿para qué yo voy a guardar? ¿Sí? Daniela vino y mercó hoy, Daniela dentro de 8 días vuelve y merca, dentro de 15 días Daniela vuelve y merca. ¿Para qué carajos voy a guardar toda esa información? ¿Para qué me sirve eso? Mm, Sí, porque resulta que todo lo que Daniela compre en Olímpica, en el Éxito, en X, Y, Z, está guardado. ¿Sí? Está guardado. Entonces, ¿para qué sirve? Deme un ejemplo de para qué sirve. No sé, Porque se me ocurre que podría ser para un descuento. mm, Si alguien ya ha comprado, sí, sí, podría sí, ser para un descuento. es el Por ejemplo de... fidelidad o algo así. Sí, 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 para eso podría ser, podría servir para eso. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero sí, te lo acepto. Sirve para fidelidad, sí. Por algo los supermercados grandes, si te dan cuenta, juegan con el cuento de los puntos, ¿sí? Y eso no es más que una base de datos en el cual yo voy guardando lo que Daniela va comprando, lo de Mike va comprando, lo que Jonathan va comprando, lo que Carlos, lo que Erika, lo que Fernanda. Y dependiendo de los compras, así mismo son los puntos para yo darte 100 pesos en la próxima compra, 200 pesos en la próxima compra. ¿Sí? De eso sirve, ¿no? Ahora, Daniela, Señor. en la lectura del texto que pusimos, ¿sí? Eh, Dime los dos tipos de programas que se usan en el manejo de las bases de datos. ¿Programos? Sí, software. Con propósito general y el de aplicación. Mm, ok. ¿Y recuerdas para qué son los de propósito general? Mm, pues, ¿qué recuerdo? Como para atender las solicitudes de los usuarios para acceder a la base de datos. Sí, sí. Es un sistema gestor de base de datos, básicamente. Ok, Daniela. Eh, Norma. Norma, ¿estás por ahí, Norma? Señor, dígame. Norma, ¿qué, ¿Cómo? No escuché. qué es un dato? ¿Qué es un dato? Sí, ¿qué es un dato? Es, es como, es donde recolectamos toda la información, o sea, donde tenemos toda la información en sí de lo que hemos hecho. Mm, Bueno, no. No, porque yo te estoy preguntando, ¿qué es un dato? No más. un dato. Un Mm, dato. Son mm, donde tenemos toda la información del sistema, donde está lo que es, donde tengo todas las, ¿cómo te explico?
donde tenemos todas las características importantes de una empresa, de un sistema, perdón, de un sistema. No, esto que tú me estás respondiendo sería un sistema de gestión de base de datos. Pero no es dato. Lo que tú me estás respondiendo, me estás diciendo que es básicamente un sistema gestor de base de datos, pero no me estás diciendo qué es un dato. ¿Sí? El principio del cuento de todo este rollo de las bases de datos nace con el dato. ¿Sí? ¿Qué es un dato? Dato es como la información específica que tenemos, por ejemplo, si escribimos como en lo que suministramos al computador, como la entrada. Es que estoy confundida. Deme un ejemplo, Norma. ¿De datos? Sí, deme un ejemplo de un dato. Por ejemplo, ay, Dios, es que estoy horrible. No, ¿Yeah? no. ¿Idea? Por ejemplo, puede ser los datos que recogemos, por ejemplo, puede ser el tipo de sangre o el color, esos son como los datos que podemos recoger. Pues claro, Norma. ¿Cómo? Sí, súper fácil. ¿Sí? Sí, pero es que estaba confundida. No sabía. Básicamente un dato, ¿sí? Yo les decía a ustedes que puede ser un número. Exacto, puede ser un número, el color Profe, de, puede ser un 8, ¿sí? o Un el dato. tipo de sangre, puede ser un dato. Tu cédula es un dato, ¿sí? Ajá, número de identificación, sí. Norma, dame tu teléfono, eso es un dato, ¿sí? Exacto, sí. Norma, ¿recuerdas eh, otra forma de llamar a un campo? A un campo, Sí. esto, atributo. Atributo. ¿Qué es fácil? Sí, pero profesor. Fácil, ¿sí? Claro, un atributo, Ajá. ¿sí? ¿Y los campos están en las columnas o en las filas? En las, ¿qué? Ay, Dios mío, eso está ¿A como, dónde está las ubicado el filas, campo? en las filas. ¿Segura? No, espérate. Los campos que están en, ay, Dios. Los campos están en las columnas. En las columnas. Sí, sí, total. ¿Sí? A ver, recordemos algo que es básico en el modelo relacional. ¿Sí? ¿A qué le llamo yo? Una tupla. Dupla es como los registros que Son los registros, ¿cierto? Y los registros, ¿sí? ¿Están en dónde? ¿En las columnas o en las filas? en las filas. Las filas, súper fácil. Está súper fácil. ¿Sí? Sí. Súper fácil. Eso no tiene tanto rollo. ¿Sí, Norma? Súper, Sí, súper, súper. sino que me estaba confundiendo unas cosas de lo que estaba leyendo hace poquito, entonces, sí. Bueno. Muchas gracias. Nicolás, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ok, Nicolás, mire, fácil, Nicolás. ¿Recuerdas que hay unos tipos de relaciones, ¿no? ¿Se acuerda que uno habla de los diagramas entidad-relación y que existen algunas relaciones, ¿no? Así como Nicolás puede tener
una novia, Nicolás puede tener muchas novias, ¿no? ¿Tú recuerdas las 4 relaciones que hay en el cuento de la entidad relación? ¿Cómo se le denominan? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo era, profe, las 4 relaciones que qué? Las 4 relaciones. Hay 4 relaciones, ¿sí? De los diagramas entidad-relación. ¿Te acuerdas que hablamos de algo que se llamaba la cardinalidad? No, Y eso sí vimos no. 4. Y es más, recuerdo que ayer Angie como que nos la dijo. Hay 4 nomás. Son 4. Son re básicas, súper fáciles. Son 2 palabras y con esas 2 palabras sacamos todo esto. ¿Cómo se llaman? No, profe, yo no me acuerdo de eso. ¿No recuerdas? No. ¿Alguien en el público que nos quiera recordar cuáles Yo, son las profe, 4? profe. Muchos a uno. Muchos a muchos, muchos a uno, unos a muchos y uno a uno. El señor Oscar. Muchas gracias. Nicolás, ¿las escuchaste, Nicolás? Sí, sí, señor, ya. Ya las ¿Sí las, escuché. ¿Cómo? sí las recuerdas ahora, Nicolás? Pues sí, ya. ¿Cuáles son? Vamos. Pues 1 a 1, uno a muchos, muchos a muchos o muchos a uno. Fácil, fácil, Nicolás. ¿Sí? Súper, súper fácil. Nicolás, deme Ya. un ejemplo de una base de datos. Un ejemplo de una base de datos, pues Ejemplo de una base de datos. puede ser una base de datos de una empresa, por ejemplo, una empresa de transporte. Pienso yo aquí Ok, en la empresa. ¿Cómo? una empresa de transporte, listo. Dígame el nombre de una tabla, de una entidad de esa base de datos, de una ¿Cómo empresa así, de bro? transporte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, digamos, ayer teníamos 2 ejemplos, ¿no? Sí, Hablábamos de la biblioteca, sí. ¿sí? Y decíamos que en la biblioteca hay una base de datos que puede ser libros, ¿sí? Y claro, Mm, lógico, ya. lógico de libros en la biblioteca. Ahora, usted me está diciendo que existe una base de datos de una empresa de transporte. Sí. Entonces, póngale lógica y dime el nombre de una tabla de esa O- base de datos de la empresa de ok, transporte. ¿Cómo ok. sería? ¿Cómo se llama? Bueno, por ejemplo, pongamos un ejemplo de la empresa Comotor. Bueno, lo digo porque mi familia trabaja en Comotor. Y Entonces, ellos más o menos hacen cosas así como, por ejemplo, hay una base de datos donde está la venta de todos los tiquetes, de absolutamente todos los tiquetes. Digamos, listo. los tiquetes que se hacen por día, por hora, Exacto. por viajes, Sí. son varias. Entonces quiere decir que puede haber una base de datos que se llame tiquetes. Exacto, sí, señor. Como también los buses. Entonces, cada bus tiene su propia base de datos. Es más, yo podría clasificar, ¿sí? Y crear una base de datos que llame buses, porque recuerde usted que Conmotor tiene muchas clases de buses. Sí, sí, señor. Entonces yo podría tener la entidad Navet, ¿sí? Una BG7, el XL, el XL Plus. Ese cuento, ¿no? Ujú. Entonces, en cada una de ellas hay una cantidad de registros, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Cómo qué registros puedo obtener yo de un bus? Bueno, registros de un bus. Por ejemplo, a los buses les hacen controles. Entonces, en cada viaje tienen que hacer un control donde le aparezca, digamos, que está bien de llantas, que le hicieron la revisión tecnomecánica está aún vigente o si está vencida. Que, por ejemplo, los refrigerios, creo que ya no dan refrigerios. Entonces, pues eso era antes, ¿no? Entonces, que los refrigerios, que la lavada de las cobijas, porque eso solamente es por mes que se lavan, por menos, no, por semana que se lavan las cobijas, entonces tiene que tener usted el registro de que se lavaron las cobijas para poder viajar. Todas esas cosas van dentro de un bus. Y me imagino, Nicolás, que todo eso queda guardado en una base de datos. Sí, claro, sí, señor. ¿Para Sí. qué guardar esa información? ¿Para qué carajo yo voy a guardar que lavaron una cobija?
Bueno, eso sirve para qué. Sencillamente cada fin de mes a los socios, a los dueños de los buses, se les entrega algo que se llama liquidación. ¿Qué es la liquidación? Liquidación es como hágase de cuenta el resumen de todos los gastos que ha tenido el carro y de los ingresos que ha generado también. Entonces, claro, por ejemplo, lo de la lavada de la cobija es un gasto. Entonces, el dueño del bus sabe por qué le descontaron esa plata, digamos, de lo de la lavada de la cobija. Porque feo sería que, digamos, el bus hace 40 millones, 60 millones y le quedan 20 millones. Uno como que, uy, el resto. Entonces, Sí, está todo específicamente justificado. entonces quiere decir que tiene bastante utilidad las bases de datos, ¿cierto? Claro, sí, señor. Total. Ahora, en la lectura de fundamentos de base de datos, ¿sí? Hablamos del personal que incluye, ¿sí? En base de datos. Sí, señor. Y entonces, que me está dando un ejemplo y hablando de Colmo. ¿Qué personal, basado en la lectura que hicimos, ¿sí? Sí. eh, existe para el manejo de la base de datos? Bueno, pues primero que todo pienso yo que comenzando por la cabeza que sería el que creó la base de datos, ¿no? El que creó la base de datos, pues fue el ¿Cómo? encargado de... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y en la lectura, ¿cómo se clasifica él? ¿Cómo se llama eso? Es diseñador, algo así. En la lectura estaba. Sí, sí, me parece que es diseñador de base de datos. Bueno, Está ok, en- te la valgo. Desarrollador de aplicaciones, programador de bueno, aplicaciones. eso. ¿Quién más? Está el administrador. Bueno, no es un administrador, ¿no? Son varios administradores. Sí. ¿Y Son quién varios. más? Están, por ejemplo, ya como los que vendrían siendo los clientes. Los clientes que Exacto. vendrían siendo los usuarios, eso se llama algo así como usuarios casuales, usuarios ingenuos, algo así es. Finales. Los Sí, sí, usuarios sí. finales. Sí, Sí. esos que pues sencillamente Ya, entrarían a comprarlo el tiquete y ya nomás. Como tal no sí. tienen acceso pues a programar la Mire, página y nada de eso. mira, ya que usted nos da este ejemplo, mire otra utilidad que tiene las bases de datos. Hace rato con Daniel hablábamos de los supermercados y decíamos que la fidelidad, ¿sí? En la fidelidad podemos usar las bases de datos. Y resulta que en Conmotor también las bases de datos las utilizan para fidelidad. ¿Cómo se llama la fidelidad Eso se, en Conmotor? eso se llama ¿Cómo pasajero, se llama eso? pasajero. Pasajero frecuente, eso, ¿sí ves? ¿Y qué pasa con eso? Pues que si usted compra muchos tiquetes, pues entonces así mismo vas ganando como que Punto, millas, no sé, punto, ¿sí? punto, Puntos, punto. y te van a dar un descuento en tu próxima compra de tiquetes. Entonces vemos otra utilidad que No le dan el tiene. descuento, No le dan le el descuento, sale le sale el despot ticket, el despot, le sale gratis, le sale gratis. imagínate. ¿Ah? Entonces, eso es otra utilidad que tiene el cuento de las bases de datos. Gracias, Nicolás. ¿Sí? Realmente es supremamente súper fácil esto de hablar de las bases de datos. A ver, ¿fácil en qué sentido? En el sentido de hablar de pequeñas. Porque si vamos a hacer algo, para la próxima semana, yo les voy a dar tiempo. Van a leer sobre Big Data. Voy a dejarles aquí escrito. Voy a poner aquí, ¿sí? Van a leer por ahí supongamos que si Dios quiere, el miércoles, pongamos aquí, leer de aquí al miércoles, informarse, leer, escudriñar, ¿sí? Saquen un ratico y lean sobre el Big Data. ¿Qué es esa vaina? ¿Sí? Porque es que nosotros estamos hablando de base de datos, pero hoy en día ya las bases de datos se volvieron muy grandes, ya son muy grandes, ya estamos hablando de muchos datos. Entonces ya las bases de datos ya pasaron a ser esto, Big Data, ¿sí? Big Data, ¿sí? Las bases de datos ya son muy grandes. Entonces van a leer sobre eso, ¿sí? Van a indagar sobre eso, van a leer para poder hablar ya a modo de datos como eh, Facebook, ¿sí? Google, ¿sí? Eh,
no sé, Mercado Libre, ¿sí? Que manejan muchos datos, manejan demasiados datos, ¿sí? Para que podamos hablar sobre esa temática. Juan David Vargas Narváez, ¿está por ahí? No, él como que no está, ¿no? Larry, tampoco. Daniel Fernando, ¿está por ahí Daniel? Sí, señor. Oiga, Daniel, Señor. resulta que el cuento de las bases de datos, ¿sí? Tiene dos componentes básicos, ¿no? El software y el hardware. Sí. Háblenos de eso. Háblenos de eso. El software es como aplicaciones. O sea, usted, por ejemplo, usted coge el celular y va manejando la aplicación del banco, por ejemplo. Y el hardware es la parte física. O sea, por ejemplo, la parte física de un computador. El teclado, el mouse. Sí, sí, ese es un ejemplo claro, ¿sí? Conocer las aplicaciones de los bancos, ¿no? Y relativamente lo que hace es que la aplicación es la parte software, ¿sí? Y el hardware básicamente es donde está alojada esa base de datos de los bancos, ¿sí? Daniel, ¿a Señor, dónde guardamos las bases de datos? en, en un servidor, ¿no? En un servidor, sí, sí, en un servidor, que por cierto debe tener mucha seguridad, ¿no? Sí, señor. Sí, bien, bien, bien. Eh, cuando uno habla, Daniel, de un sistema gestor de base de datos, ¿a qué se refiere eso? O sea que, por así decirlo, gestiona datos, Y bueno, desarrolla, Daniel, listo, gestiona, pero ¿qué es gestionar? ¿Sí? gestionar es como, o sea, usted tiene un problema, como tratar de resolverlo. Tienes un problema y tratar de resolverlo. Mm, Eso es otra cosa, ¿sí? Estamos hablando de un sistema que gestiona la base de datos, ¿sí? Mm, Y en este caso es un aplicativo, ¿sí? sí. Pero, ¿qué es gestionar? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo gestionar, ¿sí? Una tupla, un registro, un campo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es ese rollo? ¿Sí? Cuando yo hablo de gestionar, ¿a qué me refiero? Esa es mi pregunta. Esto, como dirigir, Sí, sí, podemos dirigir, claro, podemos dirigir, tomar decisiones, pero ¿cómo cuáles? por ejemplo, administrar una empresa. Sí, listo, voy a administrar, en este caso voy a administrar la base de datos, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo hacer para administrar esa base de datos? Por ejemplo, registrar, Esa registrar. es una, esa es una, registrar, sí, ¿cuál más? Más bien, Daniel, registrar, ¿qué más? Registrar facturas también. Sí, sí, ¿qué más? ¿Qué otra gestión puedo hacer fuera de registrar? No, pucha.
No tienes idea más de otra más. Usted me está No. diciendo la primera y esa es la principal, ¿no? Registrar, pero hay más. En este momento no. Listo, Daniel. Dejemos ahí. Continuamos con esta misma pregunta con la próxima persona. Gracias, Daniel. Bueno, Jonathan Mauricio Polanyi, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí estoy, aquí estoy. Sigamos con la misma pregunta que le hacía a Daniel. Él me dice que, Daniel me está diciendo que una persona que gestiona la base de datos puede registrar. ¿Qué más puede hacer? Pues hasta donde yo sé, pues lo que podría hacer aparte de registrar como tal, pues es editar un dato, pues agregar nuevos Editar, datos, sí, ag- editar, agregar nuevos datos, eliminar un dato que ya no sea necesario. eliminar, ¿cierto? Sí, Eliminar. señor. ¿Qué más podría hacer? Editar, eliminar. Modificar un dato, pues ya es editar. Eh, no sé, pues hasta donde yo creo, pues es eso. Pues obviamente hay más, pero pues hasta ahora lo que se me viene a la mente es eso. Sí, Jonathan, está bien, está perfecto, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Tú haces un registro, ¿sí? Creas un registro. A ese registro puede ser que ese registro fue con tarjeta de identidad, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, habría que hacer qué para, para poder actualizar. Pues para poder actualizarlo como tal, pues se tendría que ingresar otra vez la tarjeta de identidad, porque pues ese es como el identificador del dato, ¿no? Exacto, Pues sería que sería la persona ya cumplió 18 años y adquirió la cédula. Entonces ya sería eliminar y y actualizar, actualizar. Actualizar, sí, señor. ¿sí? Eso básicamente, muchachos, es lo que hace un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Lo que me permite a mí el sistema es registrar, crear un registro, luego yo lo puedo eliminar, yo lo puedo editar, yo lo puedo actualizar, ¿sí? Yo lo puedo copiar, ¿sí? Y etcétera, lo que yo quiero hacer con esos datos, básicamente, ¿sí? Jonathan, Señor. denme un ejemplo de una tupla. Un ejemplo de una tupla. Sí. eh, eh, no sé, pero eso la verdad ahorita no me viene nada a la mente, no sé, una tupla, ejemplo de una tupla. ¿A la cabeza? Ejemplo de una tupla. ¿Ni idea? No, pues la verdad no, no, señor. Jonathan, Señor, ¿qué es una llave foránea? es como el dato principal el dato principal de la tabla que se va a relacionar con otra tabla, creo. Es el dato principal que se va a relacionar con otra tabla. Sí y no. ¿Qué es una Eh, llave foránea, Jonathan? pues creo que es la que identifica como tal la tabla, ¿no? Creo que es la que relaciona y la que identifica como tal la tabla o la columna o el grupo. No, no, Pues creo que es eso, no sé, pues. no. Una llave primaria no es eso. ¿Sí? Jonathan, en la lectura, cuando hablamos de los usuarios finales, ¿sí? Hablamos de usuarios especializados, casuales y ingenuos, ¿sí? Hábleme de esos tres. Dime un ejemplo. Usuario especializado, casual y ingenuo. Mm, Hábleme
Hábleme de eso. Eh, pues los ingeniosos como tal son los que entran a la aplicación, entran a través de aplicaciones que ya fueron hechas previamente por otros usuarios. Dime un ejemplo. Pues los que entran por medio del software, creo, por una aplicación, son esos, creo, los que usan aplicaciones para entrar. Dime un ejemplo. Un ejemplo de una aplicación o... Sí, un ejemplo en donde sea el uso de usuarios ingenuos. eh, pues no sé, pero eso pues creo que no sé, no se me da a la mente. Pues yo solo sé Facebook. pues sí, pues una red social, Facebook, pues Sí, YouTube. sí, pues una red social, pues no se me venía solamente, específicamente se me venía más algo como con números, no sé, pero viéndolo de una forma fácil es esa, creo. Jonathan, dime un ejemplo de usuarios casuales. Pues son los que pues pues me pasó recientemente, pues fue que cuando yo saqué una cita médica, como que un programa me hizo como que unas preguntas, las preguntas típicas de que si yo había salido del país, o había viajado, o había tenido fiebre recientemente, Sí, algún síntoma, puede ser eso, ese puede ser un ejemplo. sí, ese es un ejemplo de usuario casual. Mira, durante todo este cuento de la pandemia, durante todo ese tiempo que estuvimos totalmente encerrados, la gente vivía muy pendiente de la página de la ayuda del gobierno, ¿no? Sí. Eso es usuarios casuales, ¿sí? Son Ah, aquellos que realizan una consulta casualmente en una base de datos ya creada, ¿sí? Eso es básicamente. Jonathan, muchas gracias. vale, profesor, vale. Oscar, Señor, Oscar, deme un ejemplo de una tupla. un ejemplo de una tupla. Espera, tú nos dijiste que era lo la tupla. La tupla es. Ay, profe, pero déjeme echar cabeza, profe. Es como. mm, son como la tabla de los valores, ¿no, profe? O sea, como el grupo de los valores, ¿no? Grupo de los valores. O sea, sí, ¿no? Como, digamos, por ejemplo, yo creo como, pues no sé, ¿cómo le digo eso? Sí, como un grupo de datos, eso es una tupla, ¿no? El grupo de los datos. Sí, son como valores agrupados. Bueno, pero deme un ejemplo, deme un ejemplo. No, no me diga qué es ni nada, deme un ejemplo. Y yo con eso sé que usted entendió que es una tupla. Ok, a ver, ¿qué le digo yo, profe? Por ejemplo, es que usted, el día que estaba haciendo el ejercicio, usted ese día no se explicó bien. Yo quiero un Mm, ejemplo. No me diga qué es, no busque significados, nada, nada, nada. Yo quiero que es un ejemplo ya. Con eso yo sé si verdaderamente entendiste que es una tupla. ok, profe, déjame, yo memorizo, es que... Espera, profe, que me voy a poner los audífonos. Permítanme un segundo. Aló, profe, ¿escucha? ¿Sí? Esto, ay, a ver, profe, pues, qué sé yo, lo podría ser una base de datos, ¿no? Por ejemplo, ahí se almacenan pues diferentes tipos de datos y eso se le puede llamar una tupla, ¿no, profe? O sea, como un registro, por ejemplo, qué sé yo.
Ah, eso es diferente, ¿sí? Un Sí. registro es una tupla. Ahora, deme un ejemplo de un registro. Pues, profe, qué sé yo, por lo menos, por ejemplo, en donde yo trabajo, debemos registrarnos todos los días la temperatura, cosas así. Nos deben de tomar la temperatura, nos hacen como unas preguntas frecuentes. Entonces, pues para mí eso es un registro. Eso es un registro. Y eso, en base de datos relacionales, se le dice o se le llama tupla, ¿sí? No lo vaya a olvidar, ¿sí? En el mundo de las bases de datos relacionales, ya no se le dice registro, sino que se le llama tupla. Ya. Eso Sí, es, básicamente, y cuando son muchos registros se le llama, tiene otros nombres así parecido a la tupla, tuple. un registro, ¿sí? Que es lo mismo, básicamente es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Oiga, Oscar, ¿qué es una clave primaria? Una clave primaria. Sí, ¿qué es una clave primaria? Uy, profe. Mm, Uy, profe, pero le echo cabeza, una clave primaria. Pues una clave primaria es con, por ejemplo, cuando hacemos recién el registro en Access, que se debe registrar, o sea, como poner una llave que permita pues como el ingreso a los datos, ¿no, profe? No, no, Oscar. ¿Qué es una llave foránea, Oscar? Karen, ya vamos contigo, no te preocupes, calma, Karen. Profe, una llave foránea es pues la relación entre dos tablas, ¿no? No, Oscar, no. O como un grupo o sea, cuando se crea una relación de columnas, ¿no? O sea, como de grupos. No, no. Oscar, en la lectura, pues, no se habla tanto, pero me dan a entender a mí qué lenguaje es el más usado para las bases de datos. El SQLite. SQL. Listo, gracias, Oscar. Ok, profe. Profe, y pues, lo de la llave foránea sí, no sé, me corchó. Vamos a ver quién nos responde eso. Karen, ¿tiene el micrófono, Karen? Señor, Eso. Duro y fuerte, Karen, nos vas a ayudar. ¿Qué es una llave primaria? Nos da es un un ejemplo. campo que se identifica de forma única y no se puede repetir. Listo, chévere, chévere los significados. Mire que yo no sé, pero eh, cuando usted estudia matemáticas, ¿sí? Cuando usted estudia matemáticas, es supremamente importante conocer la definición, ¿sí? Cuando usted estudia matemáticas, eh, a ti te dicen, bueno, los números complejos, los números naturales, ¿qué es? Y te dan una definición y es sumamente importante conocerla, ¿sí? Pero en las áreas aplicativas, ¿sí? Las áreas como electrónica, como sistemas, mire que yo la verdad yo no entiendo para qué conocer tan el significado. Si tú entiendes algo, ¿sí? Usted es capaz de dar un ejemplo, ¿sí? Porque es que si tú buscas ahí en Google, ¿qué es una llave foránea? ¿Qué es una tupla? ¿Qué es? Es la Mire, de eso, la ID. Esa se puede poner como el ID, la identificación, la cédula, el correo, que esos son los que no se pueden repetir, ¿no? ¿a dónde voy yo? A lo frustrante que es coger un libro de bases de datos. Vea, ustedes busquen un libro de bases de datos, busquen un libro de electrónica, busquen un libro de sistemas,
Y ustedes se ponen a leer eso y eso es unos términos que uno dice, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Sí? ¿Y esto qué carajo? Entonces, a mí me gusta más que busquemos una forma como de entender las cosas con ejemplos. Entonces, yo por eso es que le digo, Karen, listo, usted me está diciendo en este momento qué es una llave primaria. Ok, pero deme un ejemplo, Karen. Pues puede ser el ID, que puede ser la identificación o la cédula, el correo electrónico, también puede ser, pues, como los datos más personales de uno, ¿no? Karen, ¿puedo tener dos llaves primarias en una tabla? No. Una. ¿Listo? ¿Por qué solamente una? A ver, porque si yo tengo una sola llave primaria, con esa llave yo puedo identificar, ¿sí?, todo el registro, ¿sí? Y va a ser único, ¿sí? Por esa razón es que usted y yo tenemos una diferente cédula en Colombia, que eso nos hace ser únicos. Y por eso es que cuando se falsifican cédulas y vos tienes una cédula repetida, vaya chicharrón en el que estás metido. Y eso ha pasado, ¿sí? Eso ha pasado, ¿sí? Que usted va a hacer algún proceso, digamos, en una alcaldía, en una gobernación, cuando te das cuenta de que no, tu cédula está gemeliada. Vaya chicharrón, ¿sí? Porque las bases de datos no van a entender eso. Las bases de datos no entienden eso. Las bases de datos tienen un identificador único que se llama llave primaria. Ahora, Karen, ¿qué es una llave foránea? Pues, o sea, esa no es que la haya entendido muy bien, pero creo que es la que identifica una tabla con otra. ¿Sí? ¿Me escucha? No sé. Creo que... ¿Me escucha? ¿Me escuchan ustedes? Sí, se la escucha, chica. Yo creo que el profe se salió. Karen, qué pena. Karen, se cayó un momentico. Karen, te escucho. Karen, llave foránea. Profe, o sea, yo esa no es que la haya entendido muy bien, pero pues creo que es la que se identifica con una tabla con otra. No sé. Bueno, Karen, mira. A ver. Las llaves foráneas, ¿sí? Voy a buscar un ejemplo un poco brusco, ¿sí? Para poder entender las llaves foráneas. A ver. Resulta que, Karen, ¿tú tienes novio? No, soltera y no a la orden. Pero me imagino que tuvo un exnovio, ¿cierto? Ujú. Ok. El exnovio, ¿qué apellido tenía? Mora. Listo. Entonces tenemos dos entidades, los Embús y los Mora, ¿sí? Ujú. Tenemos dos entidades, ¿sí? Tenemos a los Embús y tenemos a los Mora, ¿sí? Y dentro de los Embús pueden haber muchos registros. Está Karen, está la mamá de Karen, está el papá de Karen, está el hermanito, está este, bla, 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 bla. Y los Mora, igual, estaba el chico, estaba el papá, estaba la mamá, muchos registros, ¿sí? Cada uno tiene su llave primaria porque cada uno tiene cédula, ¿no? Cada uno lo identifica con la llave primaria. Pero resulta que en el registro de Karen, ¿sí?, hay una llave foránea para poder unirse con los Mora, ¿sí? Y en ese caso era la relación que existía entre la señorita Karen y su exnovio Mora. Entonces había esa relación ahí, ¿sí? Esa relación que se consiguió entre esas dos entidades, ¿sí? Entonces, básicamente, las llaves foráneas son un campo, ¿sí? Es un campo que me va a permitir a mí hacer referencia para poderme unir con otra tabla, ¿sí? Es básicamente eso.
¿sí? Es ese campo que me va a permitir a mí hacer referencia para poderme unir con otra tabla, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo hago la unión de esos campos, ¿sí? Resulta que, ejemplo, el que estábamos teniendo ayer con la cédula, ¿sí? Tenemos el campo aquí de la cédula, ¿sí? Y en el otro lado tenía también la cédula, ¿no? Entonces, para que eso se cumpla, para que no haya ningún problema de poder unir y crear esa relación, los dos campos de las dos tablas, ¿sí? Deben de tener el mismo tipo de dato, ¿sí? Ejemplo, si la cédula yo escribí que es número, en la otra, que yo vaya a hacer la unión de la cédula, ¿sí? Tiene que ser número para que sea una relación. O si no, eso me va a generar error, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de las llaves foráneas, implícitamente estoy hablando de actualizar en cascada, ¿sí? Integridad de relación, se llama eso. Cuando yo hablo de la integridad de relación, yo estoy hablando de que, claro, ya creé la relación de las dos tablas con la cédula, ¿sí? Se está relacionando. Cuando yo le digo integridad de relación, entonces lo que yo estoy diciéndole es que, mire, cuando se utilice la primera tabla del ejemplo aquí, automáticamente, como ya está relacionada, ya hay un hilito que la relaciona con la otra, entonces, mire, por favor, cuando actualice esta, actualícese este campo con la otra tabla que está de este lado. ¿Por qué? Porque ya está unidito, ¿sí? Ya hay una unión entre ese campo, ¿sí? Profe, o sea que mi respuesta no estaba mal. Lo que pasa es que usted estaba lejos, ¿sí? Hay que ser más preciso, más conciso, Oscar, ¿sí? Yo estoy hablando de que es un campo, ¿sí? Ok, o sea, o sea, hay relación entre tablas, pero no toda la tabla en general, sino un valor, o sea, un espacio. Exacto, un campo. Tú no me puedes hablar de que sería tonto para un diseñador coger y crear una relación para toda la tabla. Porque prácticamente sería coger y repetir, ¿sí? Sería repetir, ¿sí? En cambio yo O sea, creo pero tan campo, desviado el camino tampoco estaba, profe. no, pero estaba un poco lejos, ¿sí? Lo que pasa es que tenías que bajarte a nivel del campo, no del todo, ¿sí? Tú estabas hablándome del todo y no es el todo, es el campo. Es un campo que me va a permitir hacer referencia con otra tabla, ¿sí? Pero que básicamente es, si yo estoy pidiendo, ¿sí? Este teléfono aquí, ¿sí? Y estoy diciendo que el teléfono era número largo, entonces si yo me voy a unir con otra tabla, entonces acá tiene que pedirme el número y con número largo, el teléfono con el número largo, ¿sí? Entonces básicamente es un campo que me va a permitir hacer referencia con otra tabla. Eso es una llave foránea, ¿sí? Y es la que me permite unirme. Entonces yo ya me estoy uniendo dos tablitas, ¿sí? Y básicamente cuando yo hablo de que ya existen relaciones con las tablas, entonces yo ya entro a hablar de bases de datos de tipo relacional. Y si usted quiere abordar, ¿sí? Si usted quiere leer, tú puedes leer que hoy en día ya existen las bases de datos no relacionales. Entonces quiere decir que son mucho más fáciles, porque es que si usted se da cuenta, se torna un poco complejo el hecho de buscar un campo para unir con esta y esto unir con la otra y este unir con la otra. Y si usted busca en Google bases de datos relacionales o diagramas de entidad relacional, eso es una locura. Cuando usted tiene una base de datos grande, eso es una locura, ¿sí? Si ustedes quieren, analicen, solamente piensen en un hospital, ¿sí? En no más, como nos decía Nicolás, el ejemplo de Comotor. Eso es una cantidad de relaciones, ¿sí? Esta tabla se relaciona con esta, etcétera. No más en un aeropuerto, ¿sí? La de aviones con pilotos, la de pilotos con horas de viaje,
las de el avión con el tipo de rutas y las rutas con las diferentes escalas. Por Dios. Y todo tiene que crear uniones, todo tiene que estar relacionado. Por eso es que hoy en día ya se habla de las bases de datos no relacionales. ¿Sí? Y son mucho más fáciles. No se necesita ponerle un poquito de tanta lógica para poder crear esa unión. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ya hicieron el ejercicio de buscar en Google ejemplos, ejemplos de diagramas, y eso se vuelve una locura. Se vuelve una locura para crear. Entonces yo espero que les quede claro que es un campo que me va a permitir hacer referencia para poder unirme con otra tabla. Y que en la otra tabla, pues, hombre, si aquí me están pidiendo cédula, pues en la otra tabla les van a pedir cédula. ¿Sí? Si aquí está pidiendo el correo, en la otra tiene que ser el correo para poder unirnos. ¿Sí? Es básicamente eso. Eso es una llave foránea. Y la llave primaria, pues es un identificador único, para identificar el registro. No lo vayan a olvidar, no lo vayan a olvidar, no lo vayan a olvidar. Es súper fácil, ¿sí? Es súper fácil. Karen, Señor. Karen, en el texto fácil que leímos sobre fundamentos, ¿sí? Texto muy fácil. Habla de datos y habla de que existen los datos integrados y habla de los datos que son compartidos. Háblenos de eso. Pues el del equipo es, no, la integrada de la... Espere. Pues la integrada es donde hay varios ficheros, donde hay varios datos que son tratados como uno, y también la compartida donde se pueden compartir la información a varios usuarios. Creo que. Karen, cuando uno empieza a leer sobre nuevas temáticas, ¿sí? Se encuentra con palabritas que son raras para el léxico de uno, ¿no? Y ahí habla de la redundancia. ¿Qué es eso de la redundancia? ¿Qué es la redundancia de datos? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es, Karen? Reducir algo, ¿no? Reducir. Sí. Minimizar. Minimizar los repetidos. No. ¿Minimizar los repetidos? Sí. Ok. Pero dime un ejemplo de eso. Espera. Era que no. Sí, lo que pasa para todos es eso. Lo que voy a decir es para todos. Resulta que cuando uno empieza a leer una temática nueva en la vida, ¿sí? En este caso estamos hablando de base de datos, uno se va a encontrar con palabras que nunca, ¿sí? Que no son tan del léxico de uno diario, ¿no? Y esta es una, ¿sí? Redundancia de datos. Y la redundancia de los datos básicamente es cuando yo coloco datos en una tabla y yo vuelvo y pido los mismos datos en otra tabla y en otra tabla los mismos datos, pues para eso hicieron las llaves foráneas, ¿sí? Para eso se crearon las relaciones,
Entonces, deja de pedir tantos datos, minimice lo que está diciendo Caro, minimice y no pida tantos datos, porque ya los pidió en una tabla, pues hombre, únalo con la otra si quiere conocer la información, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Pues puede ser el de un colegio, ¿no? El archivo del estudiante, el archivo de registro. Sí, En sí, en el estudiante tiene que ir el nombre, las fechas, sí, nacimiento. O sea, básicamente, ponle cuidado, vea. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro eso y miramos otras cosas ahí mismo, ya que estamos hablando de esa temática. ¿Sí? Mira, otro ejemplo. A ver, yo me bajo un poquito acá. ¿Sí? Vea, supongamos que estamos creando una base de datos muy pequeña y vamos a hablar de un aeropuerto, ¿no? Hablemos de un aeropuerto. ¿Sí? Y en los aeropuertos, ¿qué hay? Pues aviones, ¿no? ¿Sí? Y los aviones tienen placas, ¿no? Las placas que son, ¿qué como son el las placas? registro, como la identificación de ella. Exacto, es un ID que los va a identificar, ¿cierto? Entonces quiere decir que a ese campo le podemos llamar, eh, ¿cómo le vamos a llamar? ¿PK o FK? ¿Qué dicen ustedes? Mm, PK, Pecado. PK, ¿sí? Es una primary key. ¿Por qué es un primary key? Es porque básicamente es único y va a registrar el avión, ¿sí? Entonces, ID placa. Entonces, claro, el avión tiene una placa, ¿sí? El avión tiene sillas. ¿Cuántas sillas? ¿Sí? Color, ¿sí? Motor, tiempo de vuelo, ¿sí? En los aviones están muy... ¿por qué? Porque si yo tengo el tiempo de vuelo, yo puedo generar una nueva tabla para saber, eh, para saber cuándo el plan de mantenimiento, ¿sí? Tiempo de vuelo. ¿Qué más puedo yo de los aviones? Eh, eh, fechas de revisión, ¿sí? Fechas de mantenimiento, ¿sí? Yo puedo saber, ¿qué más? Bueno, tantas cosas que hay de los aviones, ¿no? Eh, empresa, bueno, XXX más información, ¿no? Entonces aquí tengo la primer entidad, ¿no? Aviones o avión, lo podemos llamar avión, ¿sí? Le ponemos aquí un cuadrito. Oh, oh. Permite dibujar aquí. Ok, esto. Sí. Sí, esta va a ser el primer conjuntico, ¿no? Bien. Ahora, tengo azafatas. ¿Sí? Azafata. Tengo otra entidad, ¿no? Entonces la azafata tiene nombre. ¿Sí? Tiene un apellido. Tiene unos años. Tiene una fecha de nacimiento. ¿Sí? Tiempo de vuelo también. Ellos también les generan tiempo de vuelo. ¿Sí? Y, y mire, póngale cuidado. Aquí es donde podemos hacer lo siguiente. Ah, ok, mire, podemos ponerle una llave primaria. PK puede ser la cédula, ¿sí? Del nombre, apellido, años, fecha de nacimiento, tiempo de vuelo. Bueno, puede haber mucha más información sobre la azafata, ¿no? Pero resulta que a las azafatas les asignan un avión, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el campo que yo debo crear para crear una relación con avión?
Pregunta. ¿Cuál es el campo que yo debo crear, ¿sí?, para poder crear una relación con avión? ¿Sí? Porque es que en la vida real a una azafata le asignan un avión. ¿Al del avión? No. ¿Sí? Mira, ¿cómo sería aquí la redundancia? ¿Cómo sería aquí la redundancia? Mire, si yo cojo, y como yo sé que la azafata le asignan un avión, entonces yo en la misma tabla de azafata yo pongo aquí ID, placa del avión, ¿sí? Tiempo de vuelo del avión, ¿sí? Fecha de mantenimiento del avión. ¿Yo para qué pongo esa información en azafata? ¿Sí? ¿Yo para qué hago eso? Eso es redundancia, porque es que esta información ya está aquí, mírela, ya está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿yo para qué vuelvo y pido eso? No lo pida. Coja y cree un campo que se llama ID placas, ¿sí? Y crea una relación. Esta, con este ID placas, ya puedo crear una relación con esta tabla, ¿sí? Entonces, de eso se trata el cuento de la redundancia, de no pedir tantos datos en todas las tablas, sino que si yo ya tengo los datos en una tabla, pues no los vuelva a pedir, busque la forma de crear una relación, ¿sí? Entonces, en el grupito o en la entidad azafata, se le asigna un avión, ¿sí? Se le asigna un avión a ella, y uno dice, ah, bueno, mire, vea, la azafata tal, ¿sí? Digamos, Sarita, ¿sí? Romero, de tantos, de 29 años, ¿sí? Nacida en el 88, ¿sí? Del 06, del 16, ¿sí? Y tiene un tiempo de vuelo de 300 horas, ¿sí? Está asignada al avión KB-103, ¿sí? Entonces, ok, la señorita Sarita Romero, de tantos años, con tanto de tiempo volcán, está identificada en el avión KB-103. Entonces, ya acá busca el registro KB-103 y ya está la información de las sillas, el color del avión, el motor, el tiempo de vuelo, la fecha de revisión, fecha de... ¿Ves? Eso es lo que hace una relación, ¿sí? Y lo que hace es minimizar la redundancia de los datos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Para que quede claro el cuento de la redundancia y quede claro el cuento de las llaves foráneas. ¿Sí me doy por entender? Sí me di a entender con el ejemplo que coloqué. Más o menos. Más o menos. No, no, pregunten. Pues buscamos otro ejemplo. ¿Sí? No, usted solamente, básicamente tienes que contestar, profe, no entiendo tal cosa. Pregunte, ya. ¿Sí? Es fácil, es solamente cuestión de poquito de lógica para Momento eso. de la relación ahí sí, yo como que me enredé un Sí, mira, poquito. Karen, mire, volvamos otra vez al ejemplo, mire, fácil, Karen, ¿sí? Supongamos que Karen, ¿sí? Karen pertenece a Bianca, ¿sí? Karen es azafata. Karen está registrada en la base de datos de azafatas de Avianca, ¿sí? Ella aparece en la lista de la información de azafatas, nombre, apellido, ¿sí? Cédula, ¿sí? RH, me imagino que pedirán, no, eso piden un montón de datos, años, fecha de nacimiento, ¿sí? Yo quiero saber dónde, ¿sí?
de qué universidad es, a dónde estudio, ¿sí? Quiero saber cuando hacen ese tipo de cosas, es muy importante saber cómo se llaman los padres, ¿sí? La madre. Y yo puedo saber mucha información de Karen, de la azafata Karen, ¿sí? Pero resulta que Karen le asignaron un avión, ¿sí? Entonces, hombre, ¿yo para qué en la tabla de azafatas, yo para qué pongo avión, placa, ¿sí? Color del avión, motor del avión, fecha de mantenimiento? ¿Usted no cree que eso es redundante, yo estar metiéndole en la información de la azafata, preguntándole por el color del avión, motor de la... ¿Sí? Digamos, Karen llegó a la empresa, llegó a Bianca, y yo le digo, Karen, como Karen va a trabajar, entonces yo la voy a registrar para que Karen ya aparezca como azafata de Bianca. Y entonces yo me siento ahí al frente de Karen y le digo a Karen, nombre, apellido, cédula, RH, y Karen me va respondiendo, Ancho, fecha, estudio, padre, madre, teléfonos, correos, tal, tal, tal. Y yo le digo a Karen, ¿qué avión es el que usted va a manejar? O X, ¿qué avión va a manejar? No, ¿qué avión es el que usted va a acompañar? ¿Sí? Y Karen me va a decir, pero yo no sé. Eso es otro cuento. Sí, eso es otro rollo. Eso yo solamente, aquí me van a asignar, yo no sé. ¿Sí? Entonces yo sigo, porque como en el registro dice color del avión, Karen, color del avión. Y Karen dice, no, pues yo quiero unos rosaditos. Yo le digo, pero hombre, por Dios, aquí tenemos solamente blancos con rojos. Entonces eso es redundante. ¿Yo para qué le pido esa información? ¿Sí? Entonces, eso es la redundancia en los datos. ¿Sí? Yo no necesito eso porque esa información está en otra parte, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace Avianca es asignarle un avión, ¿sí? Entonces, solamente con el dato placa de avión, digamos en este caso, ya se le asigna un avión a Karen, ¿sí? Básicamente es eso. Espero que quede entendido eso, ¿sí? Que quede comprendido eso. ¿Listo? Bueno, Karen, muchas gracias. Espero que quede comprendido eso. Sí, Eh, gracias. Juan David Vargas Tobar, ¿está por ahí Juan David? ¿No está? Angie. Ah, Juan David, perdón, Juan David. Juan David, ¿tienes acceso al micrófono o no? Juan David, ¿tienes acceso al micrófono? Ok, Juan David. Juan David. Juan David, mire, rápidamente para que me contestes ahí escribiendo, ¿sí? Como les venía diciendo, cuando uno lee un texto nuevo, ¿sí? Pues encuentra palabras nuevas, ¿no? Rápidamente, Juan David, rápidamente. ¿Qué significa ese culay? No busque, escriba. Nada, Juan David. Ok, Juan David. No leíste tampoco. Ok, Juan David. Angie Tatiana. Ok. Sí, profe.
Andy, ¿qué es SQLite? Tengo entendido que es un programa que podemos utilizar para hacer esto, base de datos y relaciones, Nueva clase, niña. pero en código, no en sí, no es como se dice, ¿no? Entonces no recuerdo. Es importante que cuando tengamos una lectura y no sepamos qué significa alguna palabra, la busquemos. ¿Sí? La busquemos. ¿Listo? Para poder entender pues todo de qué se trata, ¿no? El texto, ¿no? Bueno, Angie. Access, ¿sí? ¿Es o no es un sistema de gestión de base de datos? Lo es ¿Por qué? porque, bueno, la plataforma pues está en sí desarrollada para poder implementar, pues ingresar datos y ajustarlo de manera que nosotros le necesitemos. En sí se puede hacer base de datos. Dependiendo de lo que necesitemos, pues así mismo se puede hacer, ¿no? Ya que no varía dependiendo de la información que tratemos. Entonces, asimismo la organizamos y la ejecutamos ahí. Sí, total. Access es un sistema de gestión de base de datos. ¿Listo? Que quede claro. Access es un software que me permite gestionar las bases de datos. ¿Listo? Ahora, Angie, pregunto. ¿Access guarda las cosas localmente o en un servidor? Localmente, por lo visto. Localmente. La verdad es que todavía no existe la herramienta, digamos, que Access me permita alojar las cosas en un servidor. No. ¿Listo? Que quede claro eso. Todavía no. Sí se puede por medio de un intermediario que me ayude a poder trasladar los datos y subirlos a un servidor. Pero directamente desde Access, que me lo suba a un servidor, no se puede. ¿Listo? No hay la herramienta para eso. Entonces, básicamente, Access lo que me permite localmente crear una base de datos y en mi propio computador guardar la información, ¿sí? Las facturas y todo ese tipo de cosas. Les cuento, mira. Access tiene las opciones para crear matemáticas. Ejemplo, si yo estoy creando una nueva base de datos de facturas, ¿sí? Yo puedo ir implementando los productos, ir añadiendo productos. Y yo puedo programarle, ¿sí? Entre comillas, programarle, porque básicamente es darle un par de clics, ¿sí? Ajustar algunas herramientas para que él vaya sumando y me genere un dato de suma. Entonces, todo eso me lo hace Access, ¿sí? Si a usted le gustó y le sigue cacharreando, puedes leer. Angie, te hago esta pregunta porque yo sé que de pronto quizás tú has leído, ¿sí? ¿Conoces algún otro sistema de gestión de base de datos? En lo personal, no, profe, por el momento no, la verdad no he investigado ni nada. Okay, mira. Para que ya nos vayamos metiendo en la temática que vamos a hablar, ¿sí? Existen otros. Mira, otro es MongoDB. Mongo base de datos, MongoDB. Otro es Oracle, ¿sí? Otro es Cassandra. Y hay otro que es el que vamos a estudiar que se llama MySQL. ¿Listo? Entonces, esos son algunos ejemplos de gestores, ¿sí? De base de datos o motores de bases de datos, ¿sí? Entonces, no lo vayan a olvidar.
ejemplo, Access, ¿sí? MySQL, Mongo, Cassandra, Oracle, SQLite Server, son sistemas de gestión de base de datos. Ahora, el único que es intuitivo, que es a punta de puros clics, es Access. El resto hay que aprender código. Hay que aprender SQLite para poder hablarle y que uno pueda hacer algo. ¿Listo? Para que les quede claro. Cuando ya uno habla de los no relacionales, ¿sí? Cuando uno no va a hablar ya de los no relacionales, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a leer, vamos a dejar otra para que lean, para que indaguen, ¿sí? Tú verás si lo haces, no es obligación, ¿listo? Pero me gustaría que lo hicieran. Vamos a dejar, voy a dejar aquí, permítame, yo comparto aquí. Aquí donde dejé. Big Data, van a leer, ¿sí? De aquí al miércoles, sobre Firebase. ¿Listo? Van a leer sobre Firebase. ¿Listo? Para que les quede... Qué garrapiño hice ahí, por Dios. Bueno, Firebase. ¿Listo? Para que lean sobre esas dos temáticas. ¿Listo? Angie, dejemos hasta ahí porque se me acaba el tiempo. Angie. Y me faltan algunas personas. Anderson, ¿está por ahí? Anderson Julián Anacona. Anderson. Sí, profe, sí, profe. Ok, Anderson. Anderson. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos una temática muy corta, la verdad lo que hemos visto ha sido más de cacharrear que de temática así. Vamos a iniciar a ver en este ratico que me queda MySQL y las personas que no les pregunté hoy, ¿sí? En la próxima clase seguimos. ¿Listo? Para que veamos más cosas para poder preguntar. ¿Listo? Muchachos, entonces a los demás. Entonces yo quiero que miremos qué vamos a ver en el cuento de MySQL. ¿Sí? Vamos a hablar de MySQL, vamos a hablar de eso. Entonces yo quiero que empecemos, ¿sí? Con que ustedes rápidamente, ¿sí? Hagan una investigación ahí, ¿sí? Y van a buscar cuáles son los tipos de datos en MySQL. ¿Sí? Van a buscar, ¿sí? Y voy a crear un foro, ¿sí? En el cual ustedes van a tomarle foto al cuaderno, ¿sí? Quiero ver que escriban, ¿sí? Y le van a tomar fotico y van a subirla al foro. Tipos de datos en MySQL. ¿Listo? Voy a crear el foro y mientras tanto vamos a hablar de MySQL. ¿Sí? Para que ya el lunes, si Dios lo permite, ya empecemos a ver código. ¿Listo? Entonces, no se le olvide, tipos de datos. Antes de que se me acabe el tiempo, venga a ver. Base de datos. Voy a crear un nuevo foro aquí, agregar canal, que se va a llamar tipos. Profe, disculpe una pregunta. Dime.
Escucho. Profe, con respecto al foro, escribimos la tarea como tal en el cuaderno, le tomamos foto al cuaderno y subimos las fotos al foro. Sí, sí, suben. Listo, ya está asignado el foro, mire. ¿A dónde está el foro? Vuelvo otra vez. A ver, les cuento dónde está el foro, mira. Base de datos, acá, está general, que aquí es donde estamos aquí. Aquí dice, tipos de datos en MySQL. ¿Listo? Van a hacerlo en este momento. ¿Listo? Y mientras tanto les voy a contar qué es MySQL. ¿Sí? Bueno, MySQL básicamente es una palabrita sueca. Realmente la palabrita es de los suecos. Allá es donde nació este cuento. Uno le dice MySQL, pero la verdad tiene que ser otro nombre, o no sé, como que la pronunciación debe ser como un poco diferente al ser sueco, ¿no? Bueno, eso nació originalmente, nació en el año 94, ¿sí? Realmente yo nací en el 92, MySQL nació en el 94, ¿sí? Y básicamente es un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Que básicamente es gratuito, ¿sí? Es de código abierto. Entonces quiere decir que no vamos a tener ningún problema, vamos a poder usarlo sin necesidad de pagar. Solamente, básicamente, vamos a tener que aprendernos algunas palabritas de reservadas porque básicamente MySQL es un lenguaje de programación, ¿sí? De código abierto para crear bases de datos relacionales. Básicamente es eso, ¿sí? Y como, como todo, desde que vimos lógica, siempre hay que empezar con los tipos de datos, ¿sí? Hay harta tela para empezar a hablar de MySQL, pero me gustaría que ustedes hicieran la indagación primero sobre los tipos de datos, ¿sí? Y el día lunes ya empezamos como tal a ver las palabritas, a ver qué es ese cuento de Seculai, eh, dónde se usa, cómo se come, ¿sí? ¿Cómo puedo yo gestionar lo que decía, lo que nos ayudaba por ahí, no recuerdo quién, a editar, a eliminar, a actualizar, a borrar, a quitar, a poner, ¿sí? Pero apunte de código. ¿Listo? Entonces, voy a dejar hasta aquí, tienen 20 minutos, son las 10:10. Van a investigar cuáles son los tipos de datos para MySQL. ¿Listo? Yo voy a estar aquí, vamos a estar un ratico acá, y ustedes lo que van a hacer en estos 20 minuticos para que no tengan sino solamente el trabajo para el fin de semana, ¿sí? Entonces, dale pues, los espero. Si alguien tiene alguna pregunta, la hace.
Bueno, cuéntenme, muchachos, ¿cómo van? ¿Hay muchos? No, son poquitos. Son poquitos los tipos de datos. ¿Por qué son importantes los tipos de datos, muchachos? Los tipos de datos son importantes porque resulta que si yo estoy pidiendo un campo, cédula, entonces yo solamente necesito números. Entonces yo debo programar que solamente en ese campo sea números, ¿sí? Es más, yo en los tipos de datos yo puedo programar que sean tantos números, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy pidiendo un número de teléfono, de celular, pues yo solamente le voy a programar 10, ¿sí? Que solamente pueda meter 10 numeritos ahí, no puede meter más. Entonces, por eso es la importancia de los tipos de datos. Eso es básicamente crea tabla, ¿sí? Ese ejemplo que nos acaba de compartir Oscar, ¿sí? Nos está compartiendo cómo podemos crear una tabla, ¿sí? Usando MySQL, ¿sí? Ahí está creando la tabla llamada empleado y le está diciendo que el ID sea autoincremental, le está diciendo que el ID va a ser la llave primaria y le está diciendo que por favor, cuando uno escribe int, está diciéndole que es entero y cuando escribe non-null, está diciéndole que por favor, ahí tiene que ir un número, punto. ¿Sí? En el nombre le estoy diciendo que sea de tipo varchar con 50 caracteres. ¿Sí? Peso, edad, actividad específica y ID de cargo. ¿Sí? Eso es básicamente cómo crear una tabla. ¿Sí? Pero antes de crear tablas y antes de actualizar, antes de borrar, de quitar, de poner, de hacer, es buscar los tipos de datos. Select, insert, update, delay, sí, sí, básicamente es eso. Muchachos, yo los voy a dejarlos. Tengo ahorita a las 10:30 otra reunión aquí en Teams, ¿sí? Entonces, ahí les dejo habilitado el foro, ¿sí? Recuerden que es participación, ¿sí? Es participación. Profe, ¿es esto? Profe, qué pena, yo no veo el foro. ¿Cómo se llama? Sí, sí, para responderle a Angie, sí, es esto. Daniela, el foro está, míralo, fácil. Tú te vas a ir a donde están las clases, donde están los equipos, entras a Sí. base de datos, ¿sí? Ingresas a base de datos y en la parte izquierda dice tipo de datos en MySQL. Y aquí, Ah, ya, ya, ya. ya, básicamente es Gracias. eso. Listo, muchachos, entonces ha sido un placer. Si Dios lo permite, el lunes nos vemos. Realicen el tipo de datos, no lo van a olvidar. No olviden el trabajo de Access. El trabajo de Access ya ahorita les habilito para que lo suban también en la tarea. ¿Listo? En trabajo va a quedar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, que Dios les diga. Nos vemos. Sí, Angie, te contesté. Claro que te contesté, Angie. ¿Es esto? Son esas. Hay hartas. Sí, esto es. Alba, eso es. Tipos de datos.
Listo, muchachos, entonces los dejo, ¿listo? Voy a darle terminar para bajar la grabación de la clase y para que quede evidencia. Listo, muchachos, me perdonan, pero los dejo. Entonces, éxitos, un bonito fin de semana, que Dios les bendiga. Chaito, pues.